Entonces, como es un tema tan profundo, yo quiero que iniciemos con una oración, pidiendo a Dios que nos traiga claridad frente a todo esto y que nos disperse la mente, más bien nos libere la mente, no nos disperse, nos libere la mente de toda la carga del trabajo. Es mitad de semana y algunos tienen sueño, algunos están diciéndome amén hace rato, ¿sí? Y yo no quiero que me digan amén así todo el tiempo, sino que se esfuerce y pueda usted sacar provecho. Amén. Oramos. Señor, te quiero agradecer en esta noche por el bonito privilegio que nos das de estar en este lugar. Somos bendecidos al venir a tu casa, puertas de salvación y alabanza. Señor, este lugar es tuyo. Tú creaste este lugar para tu alabanza. Este pueblo lo has creado para que te alabe. Y te doy gracias, Señor, porque en medio de esto nos traes aquí para capacitarnos, para aprender, para enseñarnos acerca de tu palabra. Quiero pedirte que lo que vamos a exponer aquí, Señor, pueda tener claridad en nuestras vidas y nos abra la mente, los ojos frente a todo lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Sé que es muy poco tiempo para tratar este tema tan importante, pero quiero pedirte que nos ayudes a concentrarnos bien y a bendecir tu nombre, Señor, a través de lo que aquí vamos a hacer. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sobra decirle, pero lo digo, es necesario que usted traiga la Biblia física, no en celular, porque vamos a estar haciendo paralelos bíblicos entre una cita y otra cita. Entonces es bueno que usted pueda tener su Biblia física para que usted la marque, para que usted en frente al versículo que mencionemos, usted pueda colocar la cita bíblica paralela, para que usted pueda en su casa hacer un comparativo y pueda tener esta ilustración mejor. Ahora, para empezar, yo quisiera mencionar algo, y es que en los últimos tiempos, en los tiempos en que estamos viviendo, hay mucha inquietud con respecto a cuándo será el fin. Y es común encontrar la pregunta: ¿y cuándo será el fin de todas las cosas? ¿Cuándo llegará la venida de Cristo? ¿Cuándo será el rapto? ¿Qué irá a pasar con respecto a todo esto que está aquí viendo? Uno prende televisión y ve desastres, ve hambres, ve pestes, ve guerras, ve muchas cosas que vamos a estar viendo en la enseñanza. Pero la pregunta común es: ¿por qué todo esto? ¿Qué pasa? ¿De dónde sale esto? ¿Quién dijo todo esto? Entonces hay una necesidad, hay un hambre en la humanidad, y no necesariamente en la humanidad cristiana, sino en la humanidad en general, por saber cuándo va a ser el fin. Algunos dicen nunca va a ser el fin, algunos dicen el fin es la muerte física, otros dicen el fin nunca va a ser porque esto siempre va a estar. Otros le echan la culpa a los extraterrestres, otros le echan la culpa a la ciencia, otros le echan la culpa a los chinos por las pestes. Hay muchas situaciones que están presentándose en el ambiente natural porque la gente está desesperada por saber cuándo es el fin de todas las cosas. Pero Jesús claramente nos dejó un panorama abierto para que nosotros, a través de señales que ocurrieran, pudiéramos ir sabiendo cuándo va a ser el fin de todas las cosas. Entonces, dentro de ese panorama hay una materia que en el área de la teología se ve, que es la escatología. Entonces, en la escatología, que es el estudio de los eventos futuros, eso es lo que traduce escatología, que es el estudio de los eventos futuros, se relaciona una serie de acontecimientos que ya pasaron, otros que están pasando y otros que están por pasar. Sin embargo, para tener como punto de partida de todo esto, vamos a partir desde una cita bíblica en la que Jesús participa con sus discípulos, y vamos a verla a la luz de un hombre llamado Mateo. Mateo, que es el primer libro que usted encuentra en su Biblia del Nuevo Testamento. No necesariamente quiere decir que sea el orden cronológico en que fueron escritos los libros del Nuevo Testamento, pero sí vamos a tomar al Evangelio de Mateo para que, a través de lo que él nos ilustra con respecto a este momento específico de Jesús con sus discípulos, podamos entonces empezar a adentrarnos en el mundo escatológico. Por eso quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 24. Usted ha leído muchas veces Mateo capítulo 24, me imagino que usted lo ha leído y ha hecho usted tal vez un estudio personal o un devocional personal con respecto a Mateo capítulo 24. Pero yo quiero que usted mire, porque allí tiene un título que dice: Jesús predice la destrucción del templo. Y cuando comienza con este título,
a veces algunas personas comienzan a leer desde el versículo 3, pero resulta que el capítulo 24 va completo desde el 1 y Jesús está viniendo allí y dice que salió, dice cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, yo quiero que entonces pensemos en este momentico, porque para poder partir de la enseñanza a la enseñanza escatológica, tenemos que mirar en el contexto en el que Jesús se encuentra en este momento con sus discípulos. Porque cuando está allí con los discípulos, está pasando una serie de acontecimientos alrededor de esta escena. Y es que cuando Jesús sale del templo y se iba, se acercan sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Hagan de cuenta que Jesús está caminando, saliendo del templo como tal, y los discípulos dicen, alto Jesús, un momentico, mire todo eso que está ahí alrededor, mírelo. Y cuando lo mira, él le dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, como que Jesús se detiene a mirar y les dice, discípulos, ¿ven todos esos edificios que hay aquí alrededor? ¿Sí los ven? Ahora traten ustedes de imaginarse ese momento. Jesús con sus discípulos le dice, ¿ustedes ven todos estos edificios que están aquí alrededor? ¿Los ven en su mente? ¿Sí? Entonces Jesús les dice, eso que ustedes ven ahí, bueno, ellos sí lo veían físicamente, usted y yo lo vemos en la mente, pero ellos lo veían físicamente. Les dice Jesús, eso que ustedes ven se va a destruir, se va a acabar. Entonces cuando Jesús sale del templo, Él está saliendo y Jesús no iba a contender más con los líderes religiosos y nunca más iría al templo en su ministerio terrenal. De hecho, hace énfasis en que Él salió del templo y realmente se iba. O sea que es una última visita al templo que Jesús está haciendo. Salió y salió. Realmente terminó allí la última visita. Entonces hay un énfasis en la idea del verbo cuando en el griego habla acerca de salió y se iba. Literalmente salió y se iba del todo. Ya no más, no iba más a volver allí. Era un salir de verdad, completamente. Él se alejaba como alguien que no tenía la intención de regresar. Entonces, bajo esa mentalidad, usted tiene que pensar, cuando Jesús sale del templo, Él no se va porque se iba para la casa a almorzar o a cenar y después volvía al culto. No, Jesús se iba y realmente se iba del todo. No iba a volver a ese templo, así que quería dejarle a los discípulos unas enseñanzas con base al lugar donde Él se encontraba en ese instante con ellos y la importancia de lo que iba a acontecer con ese lugar en el que estaban. Esa necesidad de Jesús de que los discípulos comprendieran y vieran el templo era porque Él tenía una intención especial al hacer que ellos observaran el templo. Ellos se acercaron a su maestro, que se había retirado antes con un estado de ánimo de profunda preocupación, porque Jesús estaba muy preocupado, e intentaron incluso alejar de los pensamientos de Jesús lo que estaba pensando, porque iba a acontecer algo tremendo en su vida, que hoy incluso en el mundo católico se habla acerca del inicio de la cuaresma. Es algo que iba a iniciar en la vida de Jesús. Así que los discípulos tratan de llamar la atención a Jesús al desconcentrarlo aparentemente de lo que él estaba pensando. Pero era porque Jesús tenía una preocupación y se acerca a sus discípulos para mostrarle a Jesús los edificios del templo, pero Jesús termina enseñándoles y dándoles una gran lección con lo que ellos forzaron a que Jesús mirara. Entonces, después de que Él centra su mirada en los edificios que están al lado y que les dice, ven todo esto, no va a quedar piedra sobre piedra, tenemos que hablar de muchos acontecimientos, porque como se dan cuenta, estos dos versículos hacen la apertura a todo lo que va a pasar en la escena del mundo. Ahora, en el mundo científico, actualmente hablando, y el domingo mencioné un poquitico acerca de esto, hay una preocupación muy grande desde 1947 bajo el acontecer de lo que pasó en las bombas, en la bomba nuclear, en todo lo que ha pasado durante diferentes épocas desde 1947 hasta nuestros días. Entonces los científicos nucleares, los científicos del mundo entero se asociaron para observar los diferentes acontecimientos y crearon algo llamado el reloj del fin del mundo. Leo, ¿me regalas por favor el video? Gracias. Observemos este video, por favor.
Devuélvelo, por favor, y desde el comiencito sube el volumen, por favor. Súbele que no se escucha, por favor. ¿Ustedes se escuchan? No se escucha, Leo, por favor, gracias. Ahora, mientras Leonardo va cuadrando allí. Ahora, si se dan cuenta, es que es el fin del mundo. No, no, ya la puedes parar. Gracias. Y le puedes quitar el sonido de ultratumba como de venida de Cristo. ¿Sí? Esto está preparado, ¿cierto? No mentiras. Bueno, entonces, como se dan cuenta, al mundo científico le está moviendo el piso lo que está pasando alrededor del mundo. Y es que desde 1947 los hechos, los acontecimientos desastrosos, por llamarlo de alguna manera, o los más impactantes, se han aumentado más seguido. Habían estado avanzando de a poquito, de a poquito, de a poquito, pero desde la pandemia para acá, en el reloj de los científicos empezó a correr más rápido de lo normal. Tanto que hoy en día, hoy, a la fecha de hoy, 14 de febrero del 2024, el reloj que marca para los científicos el fin del mundo está a 90 segundos del fin. Quiere decir que el mundo científico sabe que estamos a punto de vivir el fin del mundo. Ahora, si eso lo sabe la ciencia, veamos entonces por qué lo saben y de dónde deducen esto y cómo hacen ellos para también, comparándolo con la palabra de Dios, entender que estamos a las puertas del fin. Resulta que cuando Jesús está con sus discípulos allí en el templo, ellos se acercan a su maestro y Jesús les muestra todo lo que está pasando y todo lo que hay alrededor de los edificios del templo. Pero resulta que después de la destrucción del templo de Salomón, porque en el Antiguo Testamento se recuerda que hubo un templo, el de Salomón, que fue muy hermoso y que era el palacio más bello, o el templo más bello que había. Ese templo fue originalmente construido por Zorobabel. En Esdras capítulo 6, Esdras capítulo 6, Esdras capítulo 6, versículo 15 dice: esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Ahora, Herodes el Grande, quien fue el que gobernó cuando Jesús nació, lo expandió este templo y lo mejoró. Sin embargo, este templo fue el centro de la vida judía por casi un tiempo de 1000 años. Durante todo ese tiempo era tan importante el templo para los judíos que incluso la gente juraba en nombre del templo y juraban bueno, dicen por Chuchito, ¿sí? Pero en esa época decían por el templo de Jerusalén, ¿qué tal cosa? O sea, era de tan grande importancia que ponían al templo de Jerusalén como testigo de una situación que acontecería. Para Mateo capítulo 23, versículo 16, Mateo capítulo 23, versículo 16, dice, vamos a movernos harto por la Biblia, así que vamos a usar agilidad.
Mateo 23, 16 dice: hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, les den cuenta que dice, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Ahora ven ustedes que Mateo está haciendo una alusión a algo que estaba pasando en ese contexto, y era que el templo era tan importante que juraban por el templo y por algo tendrían que jurar por el templo, algo debía tener el templo. Pues tanto así era que, además de que la costumbre de ellos jurar por el templo, el que hablaba contra el templo podría ser considerado un blasfemo. Le podían considerar como una persona hereje, al punto de que grave. Miremos en Hechos capítulo 6, versículo 13. Dice: y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Miren, palabras blasfemas contra este lugar santo. ¿Cómo consideran el templo? Como un lugar santo, como un lugar principal. Era casi considerado como si fuera un dios físico para ellos. Además, Josefo, el judío, nos dice que por 8 años completos este templo mantuvo 10,000 hombres trabajando en él. Durante 8 años, 10,000 hombres trabajando en él. Y eso por magnificencia y por majestuosidad del templo, porque era un templo que incluso en alguna manera trataba de ser como tan hermoso, que se salía del propósito original con el que fue creado. O sea, se pasaron de la raya de lo hermoso. ¿Estamos? Pero pasó algo más, y que después de que Herodes trabajó en ese enorme templo, el historiador judío Josefo dijo que el templo estaba cubierto con lámparas de oro. Imagínense ustedes ese templo cómo era: lámparas de oro, cosa de que cuando el sol brillaba sobre ellas era encandelillador, cegaba a las personas por su resplandor tan fuerte por el oro. Ahora, donde no había oro, había un bloque de mármol inmenso, tan puro que a distancia forasteros podían pensar que había nieve dentro del templo. O sea, tenía piedras preciosas, tenía mármol, y esto era considerado como algo muy grande. Era un edificio. Esto ni siquiera un edificio, era más que un edificio, porque implicaba una diferencia muy grande entre cualquier construcción a la del templo, al punto de que, por ejemplo, muchos de los que iban al templo se desconcentraban de hacer lo que tenían que ir a hacer al del templo por la extravagancia de su hermosura. Entonces, si iban a adorar, terminaban diciendo: wow, qué paredes, wow, qué lámparas, wow, qué pisos, y se desconcentraban de ir a adorar a lo que debían adorar. Ahora, entonces, sin embargo, Jesús, ¿qué dice con respecto a ese templo? Dice a ellos una mala noticia. Les dice: tranquilos, porque de este lugar que ustedes ven tan hermoso no va a quedar piedra sobre piedra. Y alrededor de 40 años después de que Jesús dijo esto, entonces hubo una revolución judía tremenda contra los romanos en Palestina. Y entonces disfrutaron ellos de muchas victorias. Los judíos disfrutaron de muchas victorias contra los romanos, pero al final los soldados romanos destruyen a los judíos que se consideran rebeldes. Es así que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida como añadido a Jerusalén ser destruida, el templo también fue destruido, tal como Jesús lo predijo 40 años antes, que decía: no quedará piedra sobre piedra. Entonces vemos que en el contexto físico de Jerusalén y el templo fue derribado. Pero ahora estoy mirando a través de la historia lo que pasó con ese templo. Pero ese templo no solamente representaba un templo físico como tal, material, sino que, por ejemplo, Tito dijo que él hubiera preservado el templo como una de las maravillas del mundo, porque Tito quería que incluso ese templo fuera protegido, que no fuera quemado, que no fuera arrasado, pero no pudo. Tal fue la furia de los soldados romanos que, según la historia, dijeron que esto fue producto de la obra de Dios, no fue otra cosa.
Dios cumpliendo su palabra, la que había dicho a través de Jesús. Sin embargo, se dice que a la caída de Jerusalén, los últimos judíos que quedaron sobrevivientes de la ciudad huyeron del templo, pero era porque el edificio ya no era más fuerte y seguro, ya no era tan fuerte. El edificio que era más fuerte terminó siendo el menos fuerte. Los soldados romanos entonces rodearon todo esto, y un soldado, dice en la historia que un soldado ebrio entonces incendió el templo, y el fuego devoró todo el edificio al punto de que quedaron ruinas. Así que cuando el templo empieza a arder, las lámparas que colgaban de oro y todos los acabados de oro empezaron a derretirse y se fundieron entre las paredes desde el techo, y se derritió en las grietas que había en las paredes de la piedra del templo, y nunca se pudo recuperar el oro. Es más, un comandante romano seguramente al ver, según la historia dice que al ver desmantelado todo el templo, procuró salvaguardar algo, pero la destrucción fue tan grande que ni siquiera en la actualidad 2024, se puede identificar claramente dónde quedaban los cimientos del templo. Entonces se cumplió cabalmente la palabra de Jesús: no quedará piedra sobre piedra. Ahora, Josefo dice que las piedras eran blancas y fuertes, 50 pies de largo. Esto es como el equivalente a 24 de ancho y 16 de grueso. Eran inmensas esas piedras. Ahora, dice que según esas medidas nunca fuera posible que esto fuera derribado, pero la profecía de Jesús fue cumplida literalmente cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y había un templo real, pero realmente también fue destruido. Y había el cumplimiento literal de esta profecía, al punto de que para los judíos fue el acabose y como el fin del mundo en esa época. La gente pensaba tal vez que ese era el fin del mundo en esa época. También entonces podemos observar que en esa época se valoraba poco el esplendor de Dios, y más bien se hacía adoración a los esplendores visuales, al punto de que cuando Jesús llega al templo, por ejemplo, se dice, algunos teólogos afirman que una de las cosas que hizo que Jesús actuara como actuado al sacar a las personas a rejo fue al ver que la gente adoraba a esas cosas que había en el templo y se habían olvidado de adorar a Dios. Entonces, en Mateo 24, capítulo 24, versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vean ustedes cómo se añade algo más, porque ya no está solamente hablando del templo, sino que los discípulos añaden una pregunta más: ¿y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, estas preguntas son muy fuertes, porque Jesús está sentado en el monte de los olivos, están distanciados del templo. Sin embargo, viéndolo desde arriba, los discípulos le hicieron preguntas a Jesús acerca de lo que Jesús había acabado de decir, que iba a destruirse el templo y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Yo creo que para los discípulos de Jesús esto fue una expresión muy alocada y muy fuerte, escuchar a Jesús que dijera del templo que todo el mundo veía como casi un Dios, que Jesús dijera: no va a quedar piedra sobre piedra. Era casi como si se augurara una destrucción total de la idolatría del pueblo o de un lugar tan importante para el pueblo. Era un tiempo tal vez muy difícil, porque había una contienda entre los judíos y los romanos acerca del templo y acerca de la figura de Jesús. Y los líderes religiosos rechazaron a Jesús al punto de que entonces lo entregaron los judíos rebeldes, digamos así, que lo rechazaron, a los romanos para que lo crucificaran. Y esto ocasionó que hubiera un amargo destino que le esperaba a Jesús en Jerusalén, porque Jesús sabía lo que iba a pasar con su vida en Jerusalén. Y quería entonces Jesús, a pesar de que sabía lo que iba a pasar con Jerusalén, o con él en Jerusalén, quería darle esperanza a los discípulos, diciéndoles: tranquilos discípulos, que aunque ustedes van a ser grandemente probados, sin embargo ustedes también van a ser grandemente guardados. Y a través de lo que estaba pasando, él les estaba diciendo: voy a guardarlos,
pero esto no quiere decir que no vayan a vivir las experiencias que yo les voy a decir. Y empieza Dios a través de Jesús diciéndoles a los discípulos un montón de cosas acerca de cuándo serían esas cosas. Cuando Jesús dice cuándo serán esas cosas, empieza entonces él a mostrar un panorama que era muy difícil para comprenderlo en una mente que no tenía a Jesús en su corazón, a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque la gente de aquella época era religiosa, eran legalistas, eran tradicionalistas, vivían bajo las leyes de los helenos, bajo las leyes del Antiguo Testamento, y esto hacía que la gente difícilmente creyera en expresiones como las que Jesús está diciendo, porque Jesús está diciendo no va a quedar piedra sobre piedra, y ya usted sabe la implicación de lo que era piedra sobre piedra con respecto al templo. Entonces era lógico que los discípulos quisieran saber cuándo sucedería toda esta cosa que les parecería terrible que fuera a pasar. Es como si, yo no sé, como si dijéramos acá, nos paráramos allá frente al Palacio Nariño y le dijéramos a todo el mundo por las noticias, de cierto les digo que este Palacio de Nariño no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué van a pensar las personas? Va a haber un golpe de Estado, va a haber un ataque de quién sabe qué, van a bombardear, va a ser terrible. Pues algo así tuvo que haber pasado en la mente de los discípulos frente a esto. Y por eso esas dos preguntas: ¿y qué señal habrá de tu venida? Y dos, ¿y qué señal, añado yo, habrá del fin del siglo? Ahora, los discípulos tal vez pensaron solo en una pregunta, pero hicieron en una sola pregunta dos preguntas, porque si se dan cuenta, una cosa es señales para la venida y dos, el fin del siglo. Así que podemos dividir esa pregunta en dos preguntas que nos podrían ampliar el panorama con respecto a lo que estamos viendo, porque en la mente de ellos en sus mentes estaba tal vez la destrucción del templo y dos, el fin del siglo. Entonces los discípulos podrían estar pensando: si se destruye el templo, entonces es el fin de todo. Pero ¿cómo irá a acabar el resto? Porque si el templo cae, ¿cómo acabará el resto? Podrían pensar ellos en eso. Entonces ellos tenían una unidad en su mente, ligaban la destrucción del templo con la destrucción de todo y el fin del mundo. Entonces, pero en realidad, aunque hicieron dos preguntas, que incluso algunos podrían decir que podría surgir una tercera pregunta de estas expresiones, esta segunda pregunta está respondida en el resto del capítulo 24. Y los discípulos entonces empezaron como a hacer una tabulación en su mente de las preguntas. Y en todas las probabilidades que ellos tal vez le aparecieron en su mente, ellos hicieron la solicitud: Señor, por favor, permítenos entender claramente cuándo será tu venida y cuándo será el fin del siglo. Ahora, sin embargo, Jesús estaba preocupado también de que ellos estuvieran preocupados. Y es que pensar en el fin del mundo es preocupante. Por ejemplo, póngase usted a pensar: ¿qué pasaría si fuera el fin del mundo hoy? ¿Su familia se iría con Cristo? ¿Le preocupa a usted que pase eso? Ahora, ¿qué pasaría con los discípulos al escuchar que es el fin de todas las cosas? Por ejemplo, de pronto Pedro celebraría porque la suegra estaba enferma, pero el resto todo el mundo estaba preocupado, porque todo el mundo sabía que iba a pasar algo y no sabían cómo prepararse. Tal vez usted, si hubiera un terremoto en este instante y usted está en su casa o aquí, usted sabe, por ejemplo, aquí donde queda el botiquín. Usted está preparado con una provisión en su casa para el caso de que todo se destruya y no haya que comer. Ninguno de nosotros tal vez tenemos un aprovisionamiento de víveres como para subsistir en algún momento determinado. Pero esta misma preocupación le pasa a los grandes ricos del mundo. Por ejemplo, muchos personajes famosos y ricos del mundo actualmente han construido búnkers en sus casas, adaptados completamente para sobrevivir a guerras nucleares y con la capacidad de subsistir por largo tiempo mientras pasa el efecto de todos los efectos nucleares que quedan como producto de lo que vaya a pasar. Por ejemplo, la NASA aconseja a todos los aviadores, a las empresas, a los aviones del mundo, que en un avión, si va un piloto que es cristiano, vaya otro que sea ateo o inconverso, porque ellos dicen que es probable que venga el rapto de la iglesia, y si se va el piloto cristiano,
que quede el inconverso para que siga piloteando el avión. Buena estrategia, ¿cierto? Así que tranquilo, si va en un avión y usted se queda, no se va a matar. Pero son cosas que han surgido como resultado de la preocupación que hay en el mundo entero acerca del fin del mundo, porque se sabe que va a pasar. La NASA, por ejemplo, también, y ustedes lo han oído, expedientes secretos, archivos X y todo eso, porque hablan de la aparición de alienígenas, de extraterrestres, de todo esto, que forma parte de la estrategia mundial que se está creando para que cuando venga el rapto de la iglesia, los científicos puedan justificar la desaparición de los millones y millones de creyentes que vamos a irnos con Cristo. Para que cuando eso pase, los científicos digan, es que los extraterrestres se los robaron y se los llevaron, para justificar de alguna manera el rapto de la iglesia. Pero todo forma parte de los eventos que tienen que acontecer para que la palabra se cumpla con respecto a que Cristo vendrá por los muertos en Cristo primero, y todos los que hemos sido quedados seremos arrebatados juntamente después de ellos con ellos. Y yo me voy a ir, ¿usted se va? Amén. Gracias al Señor por eso. Entonces, esa preocupación que estaba en los discípulos está hoy actualmente. No la podemos desconocer. Entonces, para atar cabos, podemos darnos cuenta que Jesús, con esa expresión, no quedará piedra sobre piedra, comienza a preocuparse por lo que los discípulos están pensando y empieza a tratar de despejar de sus mentes toda duda con respecto a lo que pasará. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Porque, por ejemplo, también puede ser que el templo de Salomón fue destruido en el contexto del juicio nacional y el exilio, porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel había tenido un templo y también había sido destruido. Y todo esto ocurrió en tiempos en los que el pueblo de Israel no tenía clara su mentalidad con respecto a la fidelidad en Dios. Y es allí cuando ocurren ciertos desvíos del pueblo de Israel, terminan cautivos en Babilonia, allí se mezclan con otras personas, su idioma original hebreo se pierde y se mezcla para producir el arameo. Y por eso ustedes encuentran libros como el de Daniel, que fue escrito en parte en arameo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por lo tanto, entonces hay diferentes épocas de la existencia del pueblo de Israel en las cuales ellos ya habían vivido lo que era un exilio. Por ejemplo, cuando ellos fueron llevados cautivos a Egipto, y después de eso Dios usa a Moisés para que los saque de la esclavitud. Después, cuando ellos están ya en la tierra que fluye leche y miel, pero ocurren cosas y son sacados esclavos al exilio en Babilonia, y otra vez al poco tiempo, bueno, a los años, vuelven otra vez a su tierra, pero no vuelven a ser los mismos, porque muchos de aquellos judíos que fueron llevados al exilio amaron los dioses babilónicos al punto de que se convirtieron a ellos y se quedaron viviendo en Babilonia y se casaron con babilonios o con babilónicos y dejaron su cultura hebrea, al punto de que ya no había una cultura pura original. Y entonces fue muy difícil, porque tan solo unos pocos hebreos que se quedaron realmente en Israel fueron los que se preocuparon por mantener la cultura hebrea como tal. Entonces ahí es cuando uno consigue a los hebreos, o a los judíos que han regresado del exilio, ya con las mezclas que ya no son puros hebreos. Y al pasar los años, entonces está el templo que estamos hablando, del cual Jesús predice que no va a quedar piedra sobre piedra, y ocurre esa destrucción. Y lo más terrible es que la Biblia dice que cuando venga ya el fin de todas las cosas, entonces otra vez se restablecerá el culto en el templo, porque se reconstruirá, y el templo otra vez se reconstruirá, se volverá a llenar de los utensilios y de todos los elementos que vienen dentro del templo. Y cuando se levante el primer oficio o culto dentro de ese templo, será el fin de todas las cosas. Y según lo que está pasando en el Medio Oriente, el templo ya fue construido. En esta época ya fue construido el nuevo templo, al punto de que los utensilios que ya están colocados allí en un lugar aparte, están dispuestos para llevarlos ya al templo nuevo. Y según los historiadores actuales, se dice que ya están listos para que en cualquier momento se pueda volver a hacer el ritual de culto o el sacrificio en el templo.
Ya hay sacerdotes elegidos, ya están las vestimentas de los sacerdotes, está todo listo para que en cualquier momento, en cualquier instante, se haga el primer culto en el nuevo templo de Jerusalén. Y cuando todo esto suceda, será la venida de Cristo. Pero usted y yo, nada de nervios, porque Dios está con nosotros y nos vamos con Él. ¿Cómo vamos? Continuará. Entonces, creo que es importante que entendamos que esto que hablamos solamente es la introducción al tema, porque necesitamos adentrarnos en la profundidad bíblica para poder mirar paso por paso de Mateo 24 todo lo que ha acontecido, porque cada expresión de Jesús en Mateo capítulo 24 muestra algo que se ha cumplido y que se está cumpliendo, y muy poco de lo que ya falta por cumplir. Que Dios nos ayude.